Muy buenos días, el tema de hoy es afortunados. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14-13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados. Como el Señor nos llama bienaventurados los que morimos en el Señor, los que llegamos a morir, partimos con el Señor. Somos bienaventurados porque sus obras continúan. Pero mire que yo encontraba en esta palabra que muchos se creen bienaventurados o son afortunados porque tienen una casa, tienen un apartamento, tienen muebles, tienen enseres, tienen esposa, tienen esposo, tienen hijos, tienen una familia, tienen proyectos, viajes, metas, tienen una empresa, tienen un negocio. Pero ¿cómo para el Señor somos afortunados? ¿Qué nos quiere decir el Señor cuando nos habla que somos afortunados? Muchas personas se les olvida que fuimos creados por el Señor y Él es nuestro dueño, ya que las personas a quienes el Señor nos identifica como afortunados son, según la palabra, lo que nos enseña en la Biblia, que verdaderamente somos afortunados. Por lo tanto, debemos usar la palabra para mirar y examinarnos cómo usted y yo estamos obrando. ¿A quiénes se identifica el Señor como personas afortunadas? Ya que aquí no lo escribe y no lo dice perfectamente la palabra, que una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Pero es aquí donde realmente yo encontraba que habla cuando mueren, de pronto mueren realmente su cuerpo. Cuando mueren parten de este mundo, pero también cuando morimos a la carne, a los pasiones, a los deseos, ya que la palabra de Dios nos dice a nosotros que nos es necesario nacer de nuevo, morir a las pasiones, emociones, deseos, sentimientos, frustraciones, luchas, necesidades, ansiedad, depresión, inmoralidad, terquedad, desobediencia, muchas cosas que el enemigo nos tenía atados. Por eso oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ya que encontraba yo que también es cuando morimos a nuestras pasiones, cuando morimos a nuestra naturaleza, cuando morimos a ese viejo hombre, para poder ser esas personas en las cuales somos afortunados en el Señor. Y es ahí donde podemos conocer que somos afortunados los que mueren, pero como cristianos, en el Señor, en Cristo Jesús. Por lo tanto, para que una persona esté entre los afortunados, debe ser una persona cristiana, pero permanecer como tal hasta su muerte, hasta que partamos de este mundo. Porque si una persona se convierte como seguidor del Señor Jesucristo por un tiempo solamente y se separa, no viene a ser una persona afortunada, viene a ser una persona que solamente busca al Señor por una necesidad, por un propósito que está buscando el Señor, algo que necesita que el Señor le ayude y que pueda encontrar la respuesta en el Señor, pero como él se aparta, no está en los caminos y ya no es una persona cristiana. Cuando murió no puede ser considerado como afortunado. Pero alguien podría decir, pero usted y yo somos cristianos porque creemos en Cristo. Muchos creen en Cristo, ya que solo una persona que diga que es cristiano, esto significa que realmente lo es. Y debe ser así. Los apóstoles lo mostraron, y lo mostraron porque ellos sí tenían ese testimonio en el cual lo dejaron a través de las Escrituras y nos enseñaron cómo realmente ellos siguieron el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y ese ejemplo lo reflejaron en la palabra, como las obras que ellos hacían. Por eso cuando dice en 1 Juan 2:4, dice, el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahí no es una persona afortunada. ¿Por qué? Porque dice que lo conoce, pero no guarda sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Va a la iglesia, pues estuvo en un encuentro, se bautizó, fue una persona que fue usada por Dios y se apartó, realmente no está con el Señor porque volvió a los viejos rudimentos, al pecado, a la mentira, al engaño, a la traición. Entonces, ¿cómo podrá decir que es una persona afortunada? De pronto creería yo que es una persona afortunada porque conoció al Señor, pero es desventurado porque se apartó y volvió a los viejos rudimentos, volvió al pecado, volvió como a Egipto. Egipto significa pecado, según la palabra de Dios nos enseña. Y es por eso que nos dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No está en él, ¿por qué? Porque sus hechos, sus palabras, sus acciones, sus decisiones reflejan realmente quién era él. Por eso cuando les hablo, el mejor ejemplo de los discípulos, dejó ese ejemplo nuestro Señor Jesucristo detrás de ellos. Y ellos siguieron ese ejemplo, por eso ellos fueron afortunados, porque lo reflejaron en todo momento. Aunque los persiguieron en todo momento, aunque los metieron en la cárcel, dice la palabra, que fueron flagelados en la cárcel, porque aún en la cárcel estuvieron flagelados, golpeados, pero alababan al Señor, representaban al Señor, en ningún momento retrocedieron o echaron para atrás. Ya que aquí nos debemos dar cuenta que es lo que nos llama al Señor cuando nos habla sobre somos afortunados. Y ellos se creían afortunados inclusive cuando los maltrataban, inclusive cuando los flagelaban, se creían dignos
de ser flagelados y golpeados por nombre del Cristo, por nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso debemos creerle a un mentiroso, lo que nos dice acá la palabra? No, cierto que no. Debemos creer a todos los que son cristianos, pero que también lo representan en el Señor, acorde a las Escrituras. Y donde el Señor nos llama a usted y a mí, ¿cómo lo representamos a Él? Si realmente lo representamos bien o no lo representamos bien al Señor Jesús. Si el Señor o está obrando en su vida o en mi vida, o está obrando acorde a lo que usted y yo creemos que estamos haciéndolo o no lo estamos haciendo. Y cómo el Señor nos está llevando a usted también. Por esto el Señor Jesús mismo lo dijo en el capítulo de Juan capítulo 10 del 7 al 9. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, porque no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo dijo el Señor muy claro: el que por mí entrare. ¿Cuál es la puerta? La puerta no son los dioses de madera, las imágenes, nosotros dioses, como muchos dicen que todos los caminos llegan al Señor. No, dice el Señor Jesús: yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesucristo, lo está diciendo acá. Por eso volvió a decir: yo soy la puerta de las ovejas. Es por intermedio de nuestro Señor que tenemos, Señor Jesucristo, que tenemos acceso al Padre. Por eso dice: todos los que antes de mí vinieron ladrones son. ¿Quiénes vinieron? Los falsos profetas, personas que lo llevan a los rezos, a las imágenes, a hacer novenas a los santos, y como que esa era la puerta. Dice: ladrones y salteadores son, pero no, porque las ovejas no los oyeron. ¿Qué quiere decir? Solamente fueron y hicieron una novena y siguieron en su vagabundería, en su borrachera, en su inmoralidad sexual, en su mentiras, engaño y traición. ¿Será que ese era el Dios que habla la palabra? No lo es, porque es las ovejas. Dice que las ovejas entran por esa puerta. ¿Pero qué quiere decir cuando entran por esa puerta? No continúan con lo que estaban haciendo en el mundo. Por eso dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare estará salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y hallará pastos. Ahí hallaremos pastos, descanso, seguridad, confianza en el Señor. Por eso cuando dice: yo soy la puerta, que uno entrará el rebaño a través de mí será salvo, que lo dijo el Señor. Es como es de importante que la gente entre al rebaño a través del Señor Jesucristo, porque esto es lo que manda para la salvación. Así que aunque el creer es verdaderamente importante, es necesario, sin embargo, que nos olvidemos de dejar de hacer las obras de las tinieblas, del pecado, ya que el Señor manda que hagamos la obra del Señor, pero también nuestros hechos hablan por sí mismos para ser afortunados en lo que el Señor nos llama a usted y a mí, para representarlo a Él. Ya lo que toda verdad nos dice que hagamos es obedecer la palabra del Señor, ya que Dios necesita que usted y yo verdaderamente seamos cristianos, pero también de ejemplo, de testimonio hacia otras personas, y ese testimonio es el que el Señor nos llama a usted y a mí, cómo obedecer lo que el Señor nos está llamando a usted y a mí, y representarlo con nuestras palabras, hechos y acciones, y ahí el Señor será reflejado acorde a cómo usted y yo nos comportemos, si realmente lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Qué nos dice Hechos 20:28? Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor Jesucristo nos ganó por su propia sangre, una sangre que nunca se contaminó, una sangre que nunca cometió pecado. Y es ahí donde miramos como miembros de la iglesia de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, nos redimió por su preciosa y poderosa sangre, ya que somos perdonados de nuestros pecados y seremos salvos mientras permanezcamos como cristianos, como miembros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero hasta cuándo? Hasta la muerte. Y la verdad es que esto solamente va en nuestra determinación, siendo afortunados en buscar su conocimiento a diario, en someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo Jesús, en rendirnos totalmente al Señor, pero también en humillarnos delante de su presencia, pero siendo también de testimonio, ya que uno entra en el rebaño, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él compró y redimió por su sangre. Aquí así que es cualquier, no es el templo en sí, nosotros somos la iglesia, como es que ahí donde el Señor viene a darnos salvación, que basta la opinión de lo que dice la palabra de Dios, y cómo el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a ese cambio, esa transformación a través de las Escrituras, y es donde el Señor nos lleva a entender y comprender cómo nuestra actitud, cómo nuestra acción, cómo nuestra determinación en cuanto a lo que el Señor nos está hablando. ¿Qué dice en el libro de Romanos capítulo 1, 16 al 17? Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y es esa fe, no nos avergonzamos del evangelio, pues que el poder de Dios es la palabra. Por eso cuando yo lo invito a usted que debemos todos los días
días escudriñar la palabra, mirarnos, revisarnos y autoexaminarnos a la luz de las Escrituras como nuestro actuar, porque para los demás nos vean a usted como santos, como puros, y es que esa persona, mire cómo Dios la usa, pero es que me gusta hablar con esa persona porque tiene sabiduría para hablar de la palabra, cómo Dios le expresa a través de la palabra, pero cómo estoy realmente yo examinándome a la luz de las Escrituras y si realmente yo estoy obrando acorde a lo que el Señor me dice, acorde a la palabra, no acorde a lo que piensan, nos sienten, nos dicen otras personas, ya que esta es la razón por la cual el Señor nos levanta a usted y a mí para ser esas personas, para transformación acorde a la palabra, pero también cómo usted y yo estamos obrando, cómo estamos actuando para como el Señor nos ha llamado, pero también para ser afortunados y que otros puedan ver ese cambio, esa transformación en cada uno de nosotros, en cómo obramos y actuamos, como lo dice Marcos 15:16. Dice, les dijo, y pronto y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Es ahí donde el Señor nos llama a usted y a mí ser afortunados siendo ese testimonio. Lo oro, le clamo, le pido al Señor que seamos ese ejemplo a seguir en nuestro Señor Jesucristo y que otros vean ese testimonio para que otros entren a ser afortunados ya en Cristo Jesús.